Hola a todos, en este video de la serie de William Holman Hunt analizaremos la primera obra, La Dama de Shalott, realizada entre 1888 y 1905. Esta es una obra de óleo sobre tela, aproximadamente de 1,90 m por 1,50 m. Actualmente se encuentra en Connecticut, Estados Unidos. Vale la pena aclarar que la temática, La Dama de Shalott, era una de las favoritas de los pintores prerrafaelitas románticos, por lo que van a encontrar varios cuadros donde está esta como personaje. Recuerden que comenzamos nuestro esquema previamente utilizado, y por ello esta primera etapa no entregaremos una interpretación todavía. Eso es en la etapa 2, donde analizaremos lo que estamos viendo y su simbología. Y finalmente veremos la obra en cuanto a su artisticidad, si realmente cumple con los criterios de belleza, si encontramos concordancia en los trascendentes del ser, etc. Comencemos con las características objetivas de la belleza: unidad, integridad, proporción, claridad. Veamos la proporción. Para comenzar, analicemos la proporción pensando la composición en un cuadro con cuadrantes. Se aprecia un equilibrio entre los cuadrantes opuestos. Por ejemplo, en el primero tenemos a la Dama de Shalott, arriba a la izquierda, que se funde su pelo en la sombra como un árbol, mientras que en el opuesto tenemos artefactos iluminados que resaltan por su detalle. Lo complejo de este tipo de obras no es que se puedan analizar, porque se pueden, sino que existe tantas formas porque los prerrafaelitas querían ir a la originalidad e ir contra la academia. Por ejemplo, acá tenemos claramente el fondo que están tres sectores definidos en su eje vertical, con una escena de un caballero con una armadura en el fondo. Para que vayamos entendiendo la imagen, lo que estamos viendo es un espejo, y nosotros vemos el reflejo del espejo. Esa escena está ocurriendo desde donde nosotros estamos observando como espectadores. Ahora, en esta imagen podemos enfocarnos en la mujer, la cual además tiene una postura bastante poco común. Ese pelo tan alborotado, que está como en un tornado, como un torbellino, tiene la forma como un árbol que se proyecta hacia arriba. Si uno lo analiza en conjunto con la disposición de la mujer, es como una especie de... La mujer es el tronco, el pelo son las hojas. Ahora que analizamos la composición, vamos con los elementos. Acá la obra presenta una sobrecarga de simbolismo y elementos de colores muy vibrantes. Es normal, dentro del oficio del artista, que éste tenga técnicas que hacen que no solo se logre un grado de maestría sobre la materia, pero que además tiene un sentido de disciplina, donde no cabe ni la carencia ni el exceso. Por ello, una obra tradicional es una unidad, donde uno quita algo y ya deja de ser lo que se pretendía. Pero acá tenemos demasiado. La composición presenta múltiples focos visuales, y esto hace muy difícil saber dónde comenzamos a mirar. Existe una suerte de relajo visual en los pies de la Dama de Shalott, por el contraste en la textura, pero igualmente una vez que uno llega a ese punto, llega a los pies, ¿dónde sigo mirando? El recorrido visual está difícil. Comencemos por este detalle del cual pueden ver la referencia de la localización en la parte superior derecha. A nivel técnico, podemos decir que hay un cuidado en los detalles, pero todo destaca por igual, entonces se percibe plano, o más plano de lo que nosotros esperaríamos en una estructura arquitectónica de este tipo. Es como si fuera un dibujo por sí mismo, esta pura parte. Y eso no es malo. El problema es cuando, al estar de esa forma, distrae de donde uno debería enfocarse. Bueno, este sector del cuadro nuevamente podemos decir que está recargado de simbolismo y su preponderancia en la composición no es sutil. Es casi como que ocupa el espacio contrario a la mujer, como otro personaje. Y además hay muchas cosas ahí metidas. Un árbol, unas manzanas, personas echadas, entonces es como demasiado. A la izquierda tenemos esta imagen a espaldas de la Dama de Shalott, y aquí hay un elemento plasmado de forma que sin perder detalles no quita el centro de interés al resto de la composición. O sea, aquí la pincelada estuvo de una forma en que no saturó visualmente. Tenemos una imagen que se siente con una textura distinta. Esto que está al fondo no compite con el brazo de la mujer, se entiende que está al fondo. Ahora vamos con esta tetera de plata, que está muy bien lograda. Creo que es eso, una tetera de plata. El problema es que destaca demasiado. Y esto hace que las aves que estén volando por el frente, que no están pintadas de la misma forma, se vean que cuando no pasan por enfrente de la estructura plateada, pareciera que están planas. No quiero decir que acá tengamos dos estilos, pero claramente hay algo que no mantiene una coherencia interna. Es posible que esto se deba a la cantidad de años en que se hizo la obra y además que fue asistido por otra persona. Recuerden que en los últimos años Hunt estaba casi ciego y trabajaba junto a un asistente, Edward Robert Hughes. Puede estar su mano de por medio. Acá tenemos algunos detalles del taller del telar que forma parte de una unidad. Ahora, compositivamente uno podría encontrar problemas. De hecho, se le criticó mucho el hecho de que estaban desordenados.
yo no lo veo tan recargado. ¿Tiene cuidado en el detalle? Sí, porque sigue los principios prerrafaelitas. Pero el problema es que es solamente una parte, porque es un segmento. Entonces, algo así de bien que compite con otros que están igualmente bien por donde uno mira. Ahora vamos al telar. Al igual que lo anterior, podemos ver aquí que tenemos un continuo entre la parte inferior sin distractores. Y se aprecia un caballero joven que ofrece un cáliz a un rey sentado en un trono. Lo que destaco es que las lanas no solo tienen color, sino que además se aprecia sombra para dar una profundidad indicando cuáles están más al fondo y cuáles están enfrente. Eso ya no estorba, eso al contrario ayuda bastante. Eso es muy destacado. Vamos con los pies de la dama de Shalott. Están desnudos. Es coherente, por supuesto, está en un lugar privado y además que ella se encuentra trabajando en un taller. Esta es la parte donde hay un respiro visual porque la piel es amplia y eso permite relajar la mirada en un lugar donde no hay tanta cosa. El problema es que a partir de acá, ¿dónde seguimos viendo? Bueno, ahora vamos con el vestido. Podemos ver unos cuantos detalles en que está envuelta por los hilos del telar, porque algo interrumpió y terminó enredada. El vestido es claro, tiene una falda rosa y blanca y un corpiño rojo con azul y mangas blancas. Obviamente un intento de aludir a la idealización de la moda medieval de los cuentos de caballería. Lo que aprecio es que los detalles casi fotográficos compiten un poquito con el macetero de atrás. No se percibe ese macetero que esté atrás de la mujer. El cuerpo de la mujer en algunas partes se ve como si fuera todo plano, hasta entre la cadera y la clavícula. Aunque nuevamente esto era la intención de Hunt, pero ese es el resultado de lo que estoy observando. Ahora vamos con el detalle del rostro, que es totalmente prerrafaelita. El traje medieval, la postura no académica, la mirada trágica como etérea. Ahora, lo que no logro entender es el pelo. ¿Cómo pudo haber llegado a esa forma? Yo creo que tiene que ver con que si uno lo mira de lejos, hace una pareidolia con una forma de árbol. Bueno, ahora vamos con el espejo circular que se ve en el centro. Voy a serle sincero. Y el tratamiento del exterior resulta menos refinado que todo lo que estamos viendo. Para el exceso que tiene el interior de donde está trabajando la mujer, el exterior se ve, no sé, como poco refinado. Esto no lo digo por hablar de un pedestal, lo digo porque no hay una coherencia entre los detalles, entre cómo está pintado adentro y pintado afuera. Y además el artista Hunt tenía un grado de maestría muy grande en hacer fondos. Recuerden que él fue a Jerusalén para hacer estudios muy detallados. Lo que no tiene discusión es la distancia entre el objeto reflejado y el espejo, porque tanto la dama como la tetera están a una distancia focal como corresponde. Lo que sí, hay algo que no entiendo, es que me parece que el caballero debería estar un poco más lejos. Se nota como muy encima dentro de ese espejo, por muy convexo que sea. Ahí como que parece ser que hay una distorsión. Ahora vamos con el color. El tono, o hue, que he visto que le dicen en muchas partes, usa un contraste frío y cálido estructural. Es decir, la paleta no es neutra, está organizado narrativamente. El azul ocupa una zona pequeña pero focal y los cálidos dominan el interior. Esto restringe la mirada hacia la ventana que es un espejo. Pero hay que mencionar que el azul del techo compite con este azul. Entonces es más por la tonalidad. Por su parte, los valores están dominados por valores medios y oscuros. El único valor claramente luminoso es el azul del exterior, que funciona como una fuente de luz narrativa. Eso refuerza la idea de realidad exterior versus mundo cerrado de la dama de Shalott, que todavía no hemos visto qué significa, pero ya lo vamos a ver. Y finalmente, respecto de la croma, podemos verla en 3 niveles. Los acentos cromáticos intensos, con azul y rojo, una estructura cromática media, con ocres y dorados, y una base oscura con marrones. Esto produce una superficie visual muy rica, pero muy densa, y es lo que estamos viendo. En general, esta paleta refleja varios principios técnicos de los prerrafaelitas. Pero uno puede hacer una crítica. Los objetos y detalles tienen mucho protagonismo. Por ejemplo, el fondo debería ser menos luminoso para no perderse en los detalles al hacer el primer recorrido narrativo. Ahora que ya vimos el artefacto, pasamos al segundo nivel de análisis. En este caso veremos el nivel simbólico. En primer lugar, comenzaremos con lo que quizás hayan pensado. ¿Quién es la famosa dama de Shalott? ¿Dónde queda Shalott? ¿Y qué tiene que ver el caballero de armadura con el espejo y el telar? Comencemos con lo primero. Esta es una obra que se basa en una balada escrita por el poeta romántico inglés Alfred Tennyson. De esta hay 2 versiones, una de 1833 y otra de 1842. A su vez, la fuente de inspiración de esta es una novela corta italiana del siglo XIII llamada La damisela de Shalott, y que a su vez está basada libremente en un personaje llamado Elaine de Astolat.
del ciclo artúrico conocido como Lancelot Grial. Lo primero que tenemos que decir es que las historias del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda tienen un sustrato real en personajes que fueron líderes militares luego de la caída del Imperio Romano en las Islas Británicas, cuando ocurrieron las invasiones anglosajonas. Como pueden ver en la tabla que puse ahí, estas historias fueron elaboradas por memorias colectivas y recopiladas de ciertos sacerdotes y poetas a lo largo de los siglos, para servir de una manera de explicar el mundo en que vivían. En sí, la versión literaria más influyente es recién en el siglo XV con la muerte de Arturo de Thomas Malory, pero esta deja fuera muchas otras historias que ya eran conocidas, entonces es un canon, pero todavía seguían otras ideas dando vuelta. Ahora ya dicho eso, hablemos de la fuente de inspiración, Elaine de Astolat, porque hay dos Elaine, para más colmo. Una es Elaine de Coveney, es la hija del rey pescador Peles, y es la madre de Sir Galahad, el perfecto caballero que encontró el Grial, y en algunas versiones, no del canon del siglo XV, de Malory, termina casada con muchos hijos con Lancelot, mientras que la otra, la de Astolat, sobre la que está basada este personaje, fue rechazada por Lancelot y murió de amor. Este amor no correspondido, en un contexto de literatura medieval, calza perfectamente con la temática del prerrafaelismo medio dramático, medio etéreo que querían. Les dejo la historia para que sepan el paso a paso, pero en resumen vamos a decir: sin Lancelot, el principal caballero de la Mesa Redonda, va al castillo de Astolat. Elaine lo mira y se enamora. Lancelot participa en un torneo, de forma incógnita, donde es herido, Elaine lo cura y le confiesa su amor, pero es rechazada. Esto provoca que al cabo de una semana muera por el mal de amores, y su cuerpo es llevado a Camelot en una balsa junto con un barquero y una carta que explica la situación. Y finalmente, cuando los caballeros y Sir Lancelot ven todo lo que ha ocurrido, Sir Lancelot se lamenta y hace un funeral. Eso es toda la historia. Ahora, la historia italiana es la misma, exactamente la misma, no hay mucha diferencia. Pero Tennyson, 500 años después de la versión italiana, reimagina la historia de forma más romántica y trágica, porque hay una maldición en que la dama no puede salir de la torre del castillo, que está en una isla, que está en un río, y solo puede mirar al mundo exterior a través de un espejo, y hacer telares con lo que ve. Y como vive cerca de Camelot, a veces ve pasar a los caballeros, pero un día ve pasar a Sir Lancelot, entonces como quedó impresionada por él, mira al espejo, después mira a la ventana, y como miró la ventana, ahí sabe que va a morir. Por eso es que el espejo aparece quebrado. Luego de eso el cuento es el mismo. Baja en una barca, talla su nombre, aquí no hay un barquero, se deja guiar a Camelot mientras canta y su cuerpo recibido y todos se lamentan su muerte. Ya con todo podemos decir que este cuadro hace referencia al poema de Tennyson en el momento en que la dama no mira a través del espejo sino a la ventana y la maldición se hace efectiva. Bueno, ahora analizaremos lo que ya vimos en la parte anterior, pero vamos a tratar de explicar su significado. Acá lo que tenemos son astros y ángeles, que tienen que ver con las esferas celestes. Sin embargo, hay un elemento que tiene una carga simbólica complicada, que tiene que ver con el pisar a una serpiente. Porque quien está pisando la serpiente es un ángel, y dentro del simbolismo occidental extendido es la Virgen María, o una mujer. Entonces, esto cae dentro de algo bastante apócrifo. No sabemos realmente qué quería decir con esto, a menos que sea una fuente que solamente el artista conocía o algo que quería decir, pero no sabemos. Luego más abajo tenemos una imagen donde estaba este hombre con el árbol que competía prácticamente con la presencia de Lady Shalott, que representa a Hércules, robando las manzanas de las Hespérides. Esta era una de las pruebas que tenía que hacer, porque le pidieron ir por las manzanas que custodiaban en el jardín de Hera y que ofrecían la inmortalidad. En esta sección del cuadro tenemos una representación de la Virgen María adorando al niño. Quizá uno pueda asociar que le da la espalda a la contemplación del niño Dios y ve las manzanas y cae en el sueño que la hace inmortal. Eso ya no va tan en libre interpretación y podría ser algo que sí se pensaba. Eran ideas etéreas que estaban dando vuelta por este siglo XIX. Pero como se dan cuenta, no puedo ofrecer acá una fuente, porque es totalmente libre, y ahí entra el problema. Nos estamos enfocando más en la forma y en la experiencia del espectador que en sí en lo que estamos mirando. Bueno, ahora vemos el telar, y vemos la presentación del Santo Grial, por parte de Sir Galahad, al rey Arturo. Esta es como la gran misión que tenían dentro de la mesa. Y no tiene mucho sentido realmente porque Sir Galahad nace después. Así que no es como una especie de elemento anacrónico. Luego el espejo roto indica que la joven miró directamente a la ventana por la impresión que le causó el reflejo. Y el estar quebrado es como que la vida de ella llegó ahí. Es una sentencia de muerte. Ya, esto yo lo entendí, sin ser un romántico del siglo XIX.
Ahora veamos cómo era la idea original de Hunt, porque este cuadro venía en su cabeza desde 1850. Él pensó en usar el espejo circular como en la obra de Jan van Eyck, El matrimonio de Giovanni Arnolfini, en 1434, que tiene esta distorsión convexa. Ahí la pueden ver. Luego, cuando hubo un concurso para la edición de poemas de Tennyson, el editor Edward Moxon llamó a ilustradores para un libro de lujo para la Navidad de 1856. Para esta época, Hunt tenía algunas ideas, ahí voy a hacer que aparezcan, hasta llegar finalmente a la versión que terminó siendo publicada en 1857. Se publicó tarde y estaban todos enojados porque ese otro pintor prerrafaelita, Rossetti, se demoró mucho. Y la idea es que estuviese para Navidad, porque es donde más se vendía. Esto también tiene un contexto real. Esto son cosas que alguien paga por ello. Bueno, y es evidente que ahora tenemos una connotación en este dibujo original de un medievalismo religioso, porque en lugar de una escena pagana como era Hércules con las Hespérides, hay un Cristo en la cruz anunciando el sacrificio. No sé bien por qué, ya que es muy libre la interpretación, a qué apunta este sacrificio, porque ella no se sacrifica por amor ni nada parecido. Bueno, en este libro, si bien Tennyson no ayudó en lo más mínimo a los artistas, simplemente después criticó, le reclamó a Hunt porque le dijo: ¿por qué hiciste el pelo como si estuviera en un tornado? Para que vean que yo no fui el único que se puso a pensar en eso. Ahora, lo interesante es que él decía, como réplica, que quería dar la impresión de un estado de alteración. Ahora ustedes pueden ver una primera versión del cuadro de 1888, en que hay una especie de coherencia mayor. ¿Por qué? Los colores, primero que todo, no son tan estridentes. Segundo, las figuras de arriba son de ángeles, ya no son estas esferas planetarias. Hay un Cristo en ambos lados, en el huerto de los olivos a la izquierda y a la derecha como rey del mundo. Entonces ya tenemos elementos que guardan una coherencia interna dentro de lo que vendría siendo un medievalismo. Con todo lo anterior, hablemos de la artisticidad. La temática fue tomada por otros artistas. Como pueden ver, este cuadro de Waterhouse de 1894 es menos saturado y es de una época cercana. Inclusive el mismo artista tiene una obra icónica de Lady of Shalott en una barca cantando antes de ir a morir. Estos cuadros, en cuanto a artefactos, según mi criterio, se acercan un poquito más a lo tradicional. Pero enfoquémonos en el cuadro de Hunt que nos permitirá discutir en cuanto a las características de la belleza. Veamos con la técnica. Claramente es elevada. Quizá en cuanto a la composición, uno como observador de forma natural aprecia sobrecarga y problema de dónde hacer el recorrido visual. La pincelada es muy detallada. El problema es que es detallada en lugares que debería ser más sutil para que no confunda y no compita, como en el cielo, donde están los angelitos. Bueno, respecto de la poiesis, yo creo que la crítica más grande fue la de Tennyson, que dijo que no era su poema y que agregó cosas que estaban en su cabeza porque él no escribió eso. Claramente hay elementos que están, o sea, el vidrio roto, los hilos del destino que enredan a la dama, el caballero inalcanzable, todo eso lo podemos percibir como una idea plasmada. Pero hay cosas que no, o sea, Hércules y las Hespérides, la tetera de plata, los pajaritos volando. ¿Qué significa todo eso? El pelo, de forma tan poco natural, ¿a qué apunta? Algunas cosas quedan muy misteriosas, o bien excesivas. Y eso es la crítica que se le hizo a este cuadro. Ahora vamos con la mímesis. Quizás este es el punto donde hay mayor concordancia, porque no es una copia, hay una idea. Algo confusa, pero la hay. Lo malo es que es el exceso de detalle de los prerrafaelitas, que hace que a veces se entorpezca lo que se quería captar del elemento de la naturaleza. Respecto de la ART, la excelencia, vimos la proporción con sus críticas de composición por el exceso. La integridad de la obra está bien porque el material de pintura hace que sean dignas del oficio del artista, y la unidad con el problema de que hay diferentes focos de atención. Ahora, si analizamos la última condición de la belleza, la claridad, aquí aparece un problema principal. En el sentido tomista, la claridad no significa simplemente luminosidad, sino que es la forma de la obra en que se manifiesta de manera inteligible para el observador. O sea, yo sé que estoy viendo un cuadro. Ahora, tantos elementos y símbolos, veo un cuadro, pero ¿qué más estoy viendo? Ahora, preguntémonos, ¿tiene como finalidad la belleza realmente? Dentro de la concepción de los prerrafaelitas que se basa en Ruskin, sí, pero desde una concepción tradicional estricta, la obra presenta bastante tensiones serias. Nos quedamos más en la forma, en la contemplación de ese trascendente. Vamos respecto de la verdad. Bueno, aquí tenemos un problema filosófico de fondo. Podemos encontrar elementos de una interpretación en cuanto a las verdades de los sentidos.
una primacía de la forma, la experiencia del observador. Y finalmente, en cuanto a bondad, creo que es muy evidente que lo bueno en la visión tradicional no es algo que sea sincero, como lo menciona Ruskin, porque no es que algo sea sincero porque refleje la naturaleza fielmente. También aquí aparece una lógica de un destino, y no, en la visión tradicional no hay destino. Por lo tanto, dentro de nuestra perspectiva podemos ver un grado de relativismo. En resumen, de la belleza, mímesis moderna, poiesis confusa y una arete alejada de lo tradicional. Una bondad ambigua y una verdad ambigua. Puedo decir que desde este marco filosófico la concordancia de los trascendentales del ser es muy limitada. Ahora no me malinterpreten, este estilo fue muy relevante por la influencia que tuvo sobre los ilustradores del siglo XX. Y si han sido observadores, todo este medievalismo con colores vibrantes se aprecian juegos y cómics de fantasía de magia y espada. Así que no es que esto haya sido algo desechable, tuvo una gran influencia. Es solamente el análisis para ser coherente con mi mismo marco. Este fue el video del artista en esta ocasión. ¿Te parece? ¿No te parece? Comenta. Y recuerda que si el video logra 50 likes, haremos una segunda obra de William Hunt. Y nuevamente, este video no está monetizado, no recibo donaciones, pero si quieres y estás en tus posibilidades, te dejo los datos de mi parroquia para que hagas una donación directa, porque comienza el año en catequesis y tenemos hartos jóvenes que necesitan cosas para las distintas actividades que tienen que tener. Sin nada más que decir, me despido.